con la palabra de Dios. Y hoy nos toca el capítulo 11, y si bien es un capítulo extenso, vamos a estar compartiendo algunos versículos, porque siempre que habla el Señor es para nuestra enseñanza, y sabemos que el Señor nos ha hablado por medio de los profetas. El Señor nos habló por su propia vida, ¿no?, mientras estuvo aquí en la tierra, pero sabemos que todo es para nosotros y para que esta revelación, ¿no?, lo que implica esa palabra revelación. ¿Cuántos recuerdan cuando había que revelar las fotos? ¿Algunos se acuerdan? Bueno, ahí están declarando los años que tienen, ¿eh? Otros no tienen ni idea de qué les estoy hablando, pero algo que no se veía comenzaba a verse después de todo ese proceso, ¿no?, donde se ponía el negativo ahí en un líquido, en un cuarto oscuro, y bueno, no sé mucho más, pero luego aparecía una hermosa foto. Lo mismo pasa con la palabra, ¿no? Entender ahora nosotros como nuevos hombres, por la obra de Cristo, que podemos ver lo que antes no se veía. Entonces, entender que toda esta revelación es para que conozcamos la palabra de Dios. Y Nehemías, ¿no?, estamos viendo como iglesia, vamos predicando, ¿no?, como ya saben, de una manera expositiva. Estamos con el libro de Nehemías y vamos versículo a versículo avanzando, ¿no?, y entender cómo Nehemías era un conocedor de la palabra, porque toma mucho del libro de Isaías, y entendemos cómo habla de la restauración de Sión. Sabemos que pasaron como 150 años, todo había sido destruido, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, pero después Isaías ahí decreta 150 años con nombre, ¿no?, acerca de Ciro, que iba a ser utilizado este rey para que el pueblo volviera de la cautividad y pudieran construir el templo. Por varios años, a raíz de las amenazas de los samaritanos, no lo hicieron. Luego construyeron el templo en 4 años, pero pasaron 70 años más hasta que comenzó la construcción de los muros, y por 18 años, a partir de ahí, bueno, no hacían nada, pero a la llegada de Nehemías, en 52 días se terminó lo que no se había hecho por tantos años. Entonces, no vamos a leer, si prestaron atención al capítulo 11, hay muchísimos nombres, ¿no? Después, si quieren, pueden leerlos en su casa, pero vamos a estar leyendo, como tienen aquí en pantalla, los primeros 3 versículos, del 1 al 3, luego del 18 al 20 y finalmente del 22 al 24. ¿Sí? Y como sabemos, siempre dividimos en 3 este mensaje de la palabra de Dios, y tenemos 3 ideas principales, 3 verdades principales, 3 puntos que se escribieron para que nosotros podamos comprender más la palabra de Dios. Y entonces ahí lo tienen en pantalla, y es bueno que lo puedan leer, lo puedan declarar, ¿no?, lanzar, no que lo lea yo y seguirlo ahí en la Biblia, sino que puedan leer juntamente conmigo. ¿Estamos listos? Señor, bendecimos esta tu palabra, que es poderosa, Señor, y creemos que tú vas a ministrarnos, Señor, con poder, con autoridad, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y reconocemos que necesitamos que tu palabra obre, Señor, con poder sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias, porque sabemos que no vamos a volver a casa de la misma manera que llegamos, porque tu palabra nos bendice y nos lleva a más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces leemos capítulo 11, versículo
1 al 3 en primera instancia. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Pasamos al versículo 18. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Y finalmente pasamos al tercer punto, que son los versículos 22 al 24, que dice: y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesasabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaban al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Amén. Y cuántos nombres que aparecen, ¿no? Si alguno está por tener un hijo, ahí tiene para ponerle nombre, si no sabe qué ponerle. Pero entender que todo esto, y que Nehemías se tomó el tiempo y el trabajo de escribirlo, porque es para nuestra enseñanza. Él registró todo lo que aconteció en ese tiempo, pero con un propósito. Porque el Señor nos está hablando hoy a nosotros, para nuestra vida, para nuestra realidad como iglesia, por lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué interesante que llega todo esto en este tiempo, ¿no? Y estamos hablando, ¿no?, en este primer punto, y declaramos que la Nueva Jerusalén tiene vida propia. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿No? Y ahora vamos a entender algunas cosas, y les soy sincero, que yo tampoco aún comprendía, ¿no? Y vieron que hacemos una oración, esa oración que hoy está ahí en pantalla y que todos ustedes ya tienen, ¿no? Y esa oración es para que podamos estar, y está fundamentada todo en la palabra, todo lo que está ahí está todo fundamentado en la palabra. Pero había una parte que nos hacía, con algunos hemos compartido y no lo comprendíamos. Y de hecho dijimos, bueno, no lo leamos esa partecita. Pero entender esto, ¿no? Y vamos a ver a través de cada uno de los versículos el lugar de Jerusalén y el lugar que tiene la Nueva Jerusalén. Y hay algo que es bien claro y bien enfático, ¿no? Que en su momento, ¿no?, cuando llegue el tiempo del milenio, el cual todavía no ha llegado porque estamos acá en la tierra, no hemos sido arrebatados, no tenemos un cuerpo glorificado, ni los muertos en Cristo han resucitado, pero hasta ese momento, ¿no?, que vamos a estar ahí reinando con el Señor en la Nueva Jerusalén y reinando aquí en la tierra. Falta para ese tiempo. Pero también este término de Nueva Jerusalén aparece y lo vamos a estar viendo y vamos a entender el lugar que tiene Jerusalén. Miren, para Jerusalén es un lugar muy pequeño, y para que aquellos que son de la zona central puedan darse una idea del espacio que tiene Jerusalén, es similar a la comuna de Talagante. Todo Jerusalén es como la comuna de Talagante, o sea que es pequeño.
Estamos hablando de Jerusalén, ¿no? Es un lugar muy pequeño. Entonces, las dimensiones son pequeñas, pero desde siempre Jerusalén tuvo un lugar muy, muy particular. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver aquí, y en este versículo, Nehemías en 2 oportunidades habla de la ciudad santa, ¿no? Una ciudad santa. Y recordamos que esta ciudad fue destruida totalmente, no quedó nada, ¿no? Por eso hablamos de que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad, y por eso encontramos que esta ciudad estaba desolada y necesitaba ser habitada. Había algunos que habitaban ahí, pero necesitaba que fuera bien constituida. Y por eso encontramos que los jefes del pueblo y 1 de cada 10 del pueblo habitaron en Jerusalén. Y fíjense que también habla de los jefes de las provincias que moraron en esa ciudad. O sea que había las autoridades, las cabezas de cada uno de esos grupos pasó a vivir en Jerusalén, ¿no? Y el pueblo, claro, echó suerte sobre esto, dice, y bendijo el pueblo, los bendijo. Entonces, debemos entender, ¿no? Y si ustedes quieren buscar ahí en Isaías capítulo 62, algo que hemos cantado y que hemos declarado muchas veces, que dice, por amor de Sión no callaré. Y cuando hablamos de Sión, ¿no? Sabemos que estamos hablando del templo, ¿no? Hablamos de Jerusalén, hablamos del templo, de la casa, hablamos de que ahí el Señor está reinando y que si Él está reinando hay gloria. Eso es lo que conforma lo que es Sión. Pero dice, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Hasta qué? Hasta que salga con resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verá la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Entonces, entender que por amor de Sión hay una Jerusalén, y era importante, y por eso la importancia que tiene hoy para nosotros nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Acá, el lugar donde nos reunimos, el lugar donde nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. El Salmo 87, y lo tienen ahí en pantalla, dice, su cimiento está en el monte santo. ¿Y cuál es ese monte? El monte de Sión. El monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una puerta, un lugar físico. Ustedes para entrar acá tuvieron que atravesar 1, 2, 3, 4 puertas. ¿No? Pero estas son las puertas. Y fíjense lo que dice, cosas gloriosas han dicho de ti, ciudad de Dios. Porque Dios es el que tiene puesto el corazón en Jerusalén. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque no tenemos nada que hacer, porque queremos, bueno, así nos juntamos, después tomamos un cafecito y charlamos. No, porque es el lugar que Dios ama. ¿No? Y ahora nosotros lo amamos y Él lo ama. Es porque es lo mejor. Entonces yo quiero lo mejor de Dios, lo quiero. ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios? No, y eso tiene que ver con amar el lugar donde nos reunimos. Ahora, aquí hay otro versículo, Isaías 60, 18, que dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros. Por eso era la importancia de que Nehemías construyera los muros. No bastó con que tuviera el templo. A tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Por eso cuando Nehemías se enteró, ¿no? Vino su hermano y le contó cómo estaba la condición de Jerusalén, se entristeció. Tanto que el rey Artajerjes se dio cuenta y le preguntó y lo envió y le concedió todo lo que necesitaba. Entonces, debemos entender lo que el Señor quiere hablarnos y el lugar que tiene Jerusalén.
porque Jerusalén trascendía lo visible y por eso era importante que fuera habitada, ¿no? Porque Jerusalén es el centro y la nación dependía de eso, dependía de eso. Hoy podemos decir que la nación de Chile depende de la Jerusalén, depende de la iglesia. Y hablo, no nosotros como únicos, no, depende de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo tiene poder, la iglesia de Cristo tiene la palabra de verdad. Entonces, si nosotros damos la palabra, ¿cuántas cosas? Si mucho se convierte, si hay un avivamiento, Chile va a ser diferente. En estos días, este mes, hubo toda una jornada de intercesión, ¿no? Y se estaba orando de distintos pastores por todo Chile. Pero la oración, ¿por qué era? Porque hay conflicto en esto, hay problema en esto, hay problema en esto, todos problemas. Pero si Cristo reina en todo Chile, las cosas van a ser muy diferentes, muy diferentes. Entonces debemos entender. Por eso, ¿qué pasó? En el cautiverio sufrieron la pérdida de Jerusalén. Los caldeos arrasaron con todo, se llevaron todo, porque conocían lo que había vivido David. Recuerden que David fue tipo y figura por eso un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. David, un hombre que puso todo por causa de la casa, ¿no? Y podía tener esa revelación del lugar del templo, aunque todavía no estaba, y ni siquiera él lo pudo ver ni construir. Lo hizo su hijo. Entonces, entender el lugar que tiene. Por eso hay el Salmo 137, fíjense que dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Claro, estaban en la cautividad. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Qué importante, ¿no? ¿Cuántos son diestros acá? ¿No? Y si no tenemos la mano, qué difícil se nos hace. Escribir con la izquierda, ¿no? O si hay algún zurdo, viceversa. No, pero acá dice, si me olvidare de ti, pierda mi diestra su destreza. Aparte, más allá que la utilizaban para la guerra, ¿no? Fíjense, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, ¿de quién? De Jerusalén. El lugar, el centro de adoración, el centro de reunión. El lugar que Dios había escogido. Y por eso es que hablamos de una nueva Jerusalén. Pero ya vamos a llegar a eso. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¡Wow! Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Por eso había un coro antiguo que decía, ¿no? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová. Me alegré. ¿Por qué, no? Siguen saltando los años, ¿eh? Pero es verdad. Me alegré. Vamos a la casa de Dios, a la iglesia, ¿no? Y hermanos, yo me gozo. Veo los hermanos, ¡oh! Llegó. Porque es una victoria. Porque acá con el clima que tenemos, que la lluvia, el viento, el sueño, ¿no? La carne que nos dice, no, quedémonos, no vayamos, ¿para qué? ¿No? Que llegan. Y cuántas cosas, ¿no? La salud, que a veces estamos, no, me autojustifico. Me autojustifico, bueno, pero ¿y por qué uno no está bien de verdad? No es que la esté inventando, no se siente bien. Pero voy igual a la casa del Señor. Y acá estamos, ¿no? Hemos vencido, somos más que vencedores. Vencimos a la vagancia, vencimos a la pereza, vencimos al cansancio, somos más que vencedores. Entonces, la vida de sus muros son sobrenaturales. Fíjense este Salmo 122, hay varios versículos. Dice, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que estaba bien unida entre sí. Y luego que dice, pedid por la paz de Jerusalén.
Por la paz. Aquí hay paz, porque está Cristo, ¿no? Ahora, muchas veces escuchamos, pidamos por la paz del mundo. No va a haber paz en el mundo, porque si Cristo no reina, no hay paz. No va a haber paz. Pero en nuestra Jerusalén hay paz, porque Él es quien reina. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Entonces amemos al Señor, amémosle con todo nuestro corazón. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Claro, llega esta época del año y ya muchos están cansados, ¿no? Y piensan, qué lindo, una semana en el Caribe, panza arriba. Pero se van al Caribe y vuelven del Caribe y están cansados. Necesitan vacaciones de las vacaciones. Pero el verdadero descanso, el verdadero reposo está aquí en la iglesia. Venimos aquí, el Señor nos renueva y nos vamos con toda la energía, con toda, ¿no?, la fuerza. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. No es un coco, un daiquiri en la mano, ¿no?, y una reposera. Eso no es reposo. Sí, descansamos, quizás hasta nos distraemos y que podemos parar los pensamientos. Pero el verdadero reposo está en Cristo. Entonces, como dice, ¿no?, el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. ¿No? La paz sea contigo. La paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Busquemos el bien de la casa. No hagamos como en el tiempo ageo que pensaban en sus casas artesonadas, pensaban en ellos. No, pensemos en la casa, bendigamos la casa y todo lo demás va a venir por añadidura. Por eso, en esta dispensación de la gracia, todo cobra sentido. Y nosotros, como iglesias locales, ¿no?, estamos en el corazón del Hijo. Fíjense, acá tenemos 3 versículos, ¿verdad? El primero ahí en Apocalipsis, que dice, al que venciere. Al que venciere. ¿Qué pasa? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nunca más. ¿Dónde voy a salir si estoy en el mejor lugar? Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de la ciudad de mi Dios? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Entonces, la Nueva Jerusalén, y acá hay algo que puede comprender. La Nueva Jerusalén ya está. ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos creen que ya está? Amén. ¿Existe la Nueva Jerusalén? Sí. No habitamos en la Nueva Jerusalén porque todavía no fuimos a la presencia de Dios. Pero el Señor, ¿qué dijo? Yo estoy edificando casas. ¿Dónde la está edificando? En la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén ya existe. Él está preparando morada para nosotros, ¿no? Ahí vamos a tener, espero que todos tengamos palacios gigantes, ¿no?, mansiones, porque es conforme a todo lo que hemos hecho en la voluntad del Señor. Él está. Pero fíjense que acá la palabra, ¿qué es lo que dice? ¿No? Lo tienen ahí. Y en el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la cual, ¿qué dice? Desciende. Y acá tenemos maestros de lengua. Desciende. ¿Qué significa eso? ¿En qué tiempo verbal está? Desciende. Está. O sea que la Nueva Jerusalén desciende del cielo. Claro. La Nueva Jerusalén del milenio es hasta allá, todavía falta. Pero la palabra dice que desciende. ¿Cuándo? Ahora desciende. ¿En dónde desciende? En nosotros. En la vida de la iglesia. Entonces, entender que esto, ¿no?, lo que dice la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Su presencia está aquí. ¿Qué decimos? ¿Que está el Señor aquí? Claro que sí, porque somos 2 o más reunidos en su nombre, Él está, su presencia está. Entonces, esta Nueva Jerusalén, y hay
acá en Nehemías estamos hablando de una nueva Jerusalén en la ciudad de Jerusalén, porque era una nueva, estaba todo destruido y una nueva Jerusalén, ¿no? Vení, te invito a mi nueva casa, ¿no? Entonces, era ir a la nueva Jerusalén. Pero ahora aquí hay una nueva Jerusalén, porque es un nuevo lugar donde estamos predicando el Evangelio. Si Dios lo permite, en breve vamos a tener una nueva Jerusalén en Puerto Varas. Un lugar a donde puedan llegar la gente y alcanzar, ¿no? Entonces, hermanos, esto es glorioso lo que el Señor nos está hablando por su palabra. El autor de Hebreos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Porque si hay Sión, hay Jerusalén. Y ahí están los ángeles dándole la gloria a Dios. Y es el lugar donde, cuando llegue el tiempo, vamos a estar nosotros glorificando por toda la eternidad, ¿no? Y primeramente en este lugar vamos a darle toda la gloria al Señor. Pero fíjense que Gálatas, y Pablo, ¿qué es lo que dice? Y haciendo alusión a lo que dice el libro de Isaías, ¿no? Si nosotros leemos Isaías 54, ¿qué dice? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Por eso cantamos, levanta canción y la voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y lo cantamos, ¿no? Ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué lo cantamos esto? Porque es palabra de Dios. Y es tiempo de ensancharnos. Es tiempo, ¿no? De ir a lo nuevo de Dios. Entonces, dice, mas la Jerusalén de arriba, la de arriba, la que está allá en el cielo, la cual es madre de todos nosotros. La que está allá arriba, la nueva Jerusalén que está allá arriba, es la madre de nuestra Jerusalén. Porque este es el lugar donde nos reunimos, esta es nuestra Jerusalén. ¿Sí? ¿Pueden decir amén? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque aquí hay libertad. Libertad para adorar, libertad para exaltarle. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no da luz, ¿no? Esto lo escribe Pablo basado en ¿qué? En Isaías 54. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, ahí está, ¿no? Y fíjense que esto está fundamentado en Isaías 54, lo que escribe Pablo. ¿Y por qué está ahí Isaías 54? Porque hubo un Isaías 53 que nos hablaba de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, todo cobra sentido cuando Jerusalén pasa a ser el centro de atención de nuestra vida. Porque el pueblo bendijo a los que habitaron Jerusalén. ¿Y por qué los bendijo? Dos razones, y las tienen ahí en pantalla, ¿verdad? Primero, porque reconocieron que eran valientes. Claro, Jerusalén era un lugar, un centro. ¿Qué pasa hoy? ¿Quién ataca a Israel? ¿Y atacan a quién? Jerusalén. Y sigue pasando lo mismo. Pero no se dan cuenta, ¿no? Y si entendieran las Escrituras, el mundo, y si le creyeran a Dios y creyeran a la palabra, se darían cuenta que no va a poder pasar esto jamás, jamás, ¿no? Y ahí en Isaías 37, vemos cómo Dios opera con Senaquerib, un rey malvado, un rey que quiso destruir Jerusalén. Pero si nosotros miramos ahí en la Escritura, dice que, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba protegiendo. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo y ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino va a ser humillado, ¿no? Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y Dios lo cambia, y Dios sigue siendo el mismo. Y va a seguir guardando a Israel y a Jerusalén. Y no solamente tuvo que volverse, sino que cuando volvió a sus hijos, terminaron matándolo. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces,
Por eso todos reconocieron que la bendición provenía de Jerusalén y lo entendieron, lo valoraron. Y es por eso que está aquí escrito. Entonces, hermanos, Jerusalén es fundamental para nuestras vidas. Pero avancemos rápido al segundo punto. La iglesia local le da sentido a las familias. Bueno, no sé qué pasó, si alguien tocó. Ahí lo van a abrir. Bien, ciérrenlo y vuelvan a abrir, es lo más fácil. Entonces, entender, esto para entender que había un montón de levitas que estaban concentrados, ¿no? Y era importante, ¿sí?, que se sumaran para que habitaran Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que de la tribu de Leví se iban a formar los levitas y iban a servir a Dios. Entonces, si bien hubo sacerdotes y levitas fuera de la ciudad, ellos sabían muy bien el lugar que ocupaban en el culto a Dios. Y por eso se lo menciona Asaf, ¿no? En el versículo 17 dice: el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Entonces, el lugar de los cantores. Y hermanos, oremos por cantores y músicos. Y creo que es el tiempo que el Señor comience a levantar hombres, mujeres que quieran adorar a Dios. No, gloria a Dios porque tenemos alabanza y podemos cantar, pero yo quiero ver acá músicos, ¿no?, que ministren la gloria de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Pero es el tiempo. Entonces empiecen a orar. No, pero bueno, que el Señor lo guíe. Y algunos quizás tengan que ir a estudiar, y bueno, los jóvenes, vamos, necesitamos, claro. Yo lo veo, un Ezequiel, que lo veo cómo canta, le gusta cantar. Yo veo acá cantando, dirigiendo la alabanza a Ezequiel. Y ya le dije, no, pero bueno, no importa. Entonces, hermanos, es importante que los salvos participan del culto a Dios. Fíjense, hay dos versículos, Isaías 61:6, dice: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Nosotros estamos para ministrar al Señor, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces dijeron, voy a la iglesia a recibir? ¿Dijeron eso alguna vez? No, voy a la iglesia a recibir. Pero nos cuesta decir, voy a la iglesia a dar. Y no me refiero a dar la ofrenda, estoy hablando, voy a dar mi alabanza, voy a dar mi adoración al Señor. Estoy para ministrar, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Miren lo que nos dice el Señor. Y 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es lo que somos, casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, es fundamental esto. La vida de iglesia, el lugar, ¿no? Y nosotros, miren, en la iglesia central tenemos actividades todos los días. Si usted nos conocía en Buenos Aires, los lunes teníamos reunión de obreros, los martes reunión para los nuevos, los miércoles estudio bíblico, el jueves culto, el viernes hay estudio bíblico y nosotros nos reunimos, y lo seguimos haciendo. Yo todos los viernes me reúno con todos los pastores vía online para preparar la prédica. Los sábados, bueno, nosotros el sábado era el único día que teníamos libre. Nosotros, pero también hay actividad y hay culto de jóvenes. Y el domingo, 2 cultos. ¿Y cuándo para descansar? Y todos los días descanso en la iglesia. Y volvíamos tarde, ¿no?
Hacia eso vamos. ¿Se ve todos los días en la iglesia? No, demasiado. Mucho, me voy a cansar. No dicen nada, ¿no? Pero hermanos, la familia bien integrada es sólida en la fe. Es importante. ¿No? Los que tenemos hijos, los hijos crecen y después, ¡ay, mi hijo! ¡Uy, mira lo que pasó! ¡Mira lo que se metió! Pero afirmémonos en la fe. En la fe. Después ellos decidirán. Y por último decimos que el culto a Dios produce cambios. Venir a la casa de Dios nos produce cambios y nos cambia la vida, ordena nuestra vida, ordena nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Por eso la casa tuvo gran trascendencia, porque hermanos, nada cambió en esta dispensación de la gracia. Sigue siendo lo mismo, el lugar de la casa, el lugar de la palabra, el lugar del Señor, sigue siendo el mismo. Entonces, entender que la casa determinó la historia de Israel. Fíjense este pasaje de Segunda de Crónicas, y es una oración profética de Salomón, que dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Entonces, ¿cuántas situaciones que podemos vivir? Pero ¿qué hacemos ante esas situaciones? ¿Le damos lugar al alma? ¿Le damos lugar a las emociones? No. Entonces, ahí vemos cómo Salomón abrió grandes oportunidades. ¿Para qué? Para cambiar, para ser libres. Porque pasamos por crisis, pasamos por situaciones difíciles. Y ahí hay algunas mencionadas. El pecado, los cielos cerrados, el hambre, la pestilencia, enfermedades, salir a la guerra, la cautividad. Y cuántas cosas más. Pero tener claro el lugar de la casa nos determina y nos afirma para ser como un Daniel. ¿Daniel dónde estaba? Cautivo. Había sido llevado en esclavitud. ¿Pero qué hacía? Oraba. Pero salió el edicto del rey que no se podía adorar solamente. ¿Qué hacía? Abría la ventana pública y oraba. ¿A quién? Al Dios de Israel, al Dios verdadero. O sea que no fluctuó las circunstancias, la crisis, la esclavitud, la pobreza, la enfermedad, no lo modificó. Se mantuvo firme. ¿Cómo estamos nosotros? Firmes. Firmes. Tenemos una iglesia firme y que está en el proceso de multiplicarse. Hermano, le digo con mucho amor, yo estoy orgulloso de la iglesia que el Señor nos ha dado, porque ustedes son de Él. Y ver que son firmes, que permanecen firmes. Esto es glorioso. Hermanos, por eso vemos cómo el rey Artajerjes benefició en todo a Nehemías, porque estuvo sujeto. Y la sujeción a veces nos cuesta, ¿no? Porque no le gusta la carne. Pero ahí vemos cómo los hijos de Asaf fueron elegidos para tener a su cargo la provisión de las cosas que hacían faltar en el interior del templo y los servicios, ¿no? El cuidado del templo, ¿no? Y hermanos, necesitamos, y ahora con la campaña vamos a necesitar muchas manos, porque va a haber que preparar, pero el otro día hay clase acá, así que vamos a tener que volver a dejar todo como estaba. Y al otro día, otra vez. Y al otro día, otra vez. ¿No? Necesitamos manos. ¿Cuántas manos tenemos? ¿Hay manos? ¡Esa! Hay manos para servir al Señor. Bueno, una mano. Esperemos que para ese momento tenga las dos manos ya nuestro hermano. Entonces entender, ¿no? Cómo
Dios permitió que le diera todo a Nehemías, todo lo que necesitaba, hermano. Y necesitamos los volantes, necesitamos el van, necesitamos la pantalla, necesitamos un proyector mejor. Vieron que tenemos que apagar la luz para que se vean algunas cosas están medio oscuras. Pero el Señor nos va a dar. Yo creo verdaderamente. Entonces, entender esa provisión especial que había sido por mandato del rey. Fíjense que dice Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaban al servicio del rey en todo negocio del pueblo. ¿Por qué? Porque era el tiempo, hermanos, era el tiempo de velar por las cosas de Dios. Y este es el tiempo. Estamos en un tiempo muy particular, como iglesia. Y es un desafío, estamos haciendo algo, pero nos sujetamos de la iglesia central. Vamos a hacer una campaña, porque dice, bueno, podemos hacer una campaña y puedo predicar, o puedo predicar a alguien, traer a algún predicador. Podemos aprovechar a Manuel, que es evangelista, y le hacemos predicar, ¿verdad? Pero vamos a estar mirando ahí una pantalla y Dios va a hacer cosas, porque nos estamos sujetando y obedeciendo. Y yo creo, hermano, que Dios va a hacer milagros. Yo estoy viendo milagros, pero milagros. El primer milagro es el milagro de la salvación. Que muchos vengan, ¿no? Y ahí estamos nosotros, hermano, para que muchos se enteren. ¿Cómo irán si nadie les predica? Bueno, prediquemos y predicámoslo. Pero ahí vamos a necesitar muchas manos. Amén. Y por algo viene esta palabra, ¿no? Y prepárense, la semana que viene, prepárense porque va a ser un tiempo de fiesta. Porque es lo que sigue, la fiesta, la dedicación. Y llega justo en un tiempo tan particular. Vamos a empezar a festejar los milagros del Señor. ¿Sí? Los milagros de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro mensaje como iglesia? Vengan a la iglesia. Vengan aquí, que hay palabra de Dios. Vengan aquí. Amén. Porque el Señor gobierna sobre su iglesia. Así que oremos. Oremos ahora. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos esta nueva Jerusalén, este lugar donde tú habitas, donde tú te manifiestas, Señor. Y tu palabra es verdadera y se nos revelan los secretos espirituales. Señor, estamos desafiados con una campaña de vida. Señor, no estamos defendiendo una posición religiosa, Señor, sino que estamos predicando el Evangelio de salvación. Señor, que la palabra profética corra porque tiene cumplimiento y somos la nueva Jerusalén. Señor, la de arriba fue levantada por causa de esta Jerusalén terrenal. Por eso desciende y hay una Jerusalén que está bien establecida. Y lo creemos, Señor. Y creemos que seremos prosperados en abundancia, en poder de Dios. Señor, porque estamos firmes y nos identificamos con Jerusalén. Somos de esta iglesia, Señor. Vivimos la unidad de la nueva Jerusalén porque está presente. Señor, danos gracia, danos sabiduría, así como lo hiciste con David, que pudo tener esa revelación de lo que era la restauración de Sion. En ese tiempo se vivió el poder y nunca más, Señor, Israel volvió a ser lo que fue en el tiempo de David, porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Señor, y nosotros tenemos un corazón igual. Por eso vivimos esta unidad, Señor. Y como Isaías profetizamos de esta restauración, que venga una restauración sobre Chile, Señor, un avivamiento en esta nación que necesita de Cristo. Señor, así como Nehemías, que tuvo una visión que cambió la ciudad, Señor. Nosotros tenemos la misma visión porque, como dijo el apóstol Pablo, no hemos sido rebeldes a la visión celestial, Señor, y avanzamos en unidad. Oh Dios, gracias.
Gracias, Señor, por esta campaña de vida. Te pedimos ya que se manifieste tu gloria, que se llene este lugar, que vengan a Jerusalén, Señor, que vengan. Porque yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Buscaré el bien, Señor. Y lo pondré como preferente asunto de mi alegría. La alegría y el gozo de estar en Cristo, de poner la iglesia en primer lugar. Señor, sabemos que todo lo demás viene por añadidura. Señor, que seamos atrapados por tu amor, para estar, para servir, para dar, para colaborar, Señor. Muéstranos, inquiétanos, en el nombre de Jesús. Señor, y como dice esta alabanza, que podamos adorarte, porque tú has de manifestarte en este lugar. Has de manifestarte, Señor, con poder, en el nombre